Nuestra historia prehispánica es un extenso y variado periodo que involucra diversos desarrollos culturales que han sido clasificados por las ciencias que la estudian, especialmente la arqueología, en 5 periodos: horizonte cultural temprano, intermedio temprano, horizonte cultural medio, intermedio tardío, horizonte cultural tardío. Se aprecian claramente 3 periodos denominados horizontes culturales y 2 que se intercalan con estos denominados intermedios. Se debe aclarar que un horizonte cultural es denominado así por la existencia de una hegemonía cultural sobre un extenso territorio. Es decir, que un gran espacio territorial comparte tradiciones socioculturales y se organizan en torno a un mismo poder, sea este político, militar, religioso o la mezcla de los anteriores. Así podemos entender el llamado horizonte cultural temprano, como el periodo en el que la capa poblacional de la tierra se dedicaban todos a la caza, la recolección, la pesca, además de ser de carácter nómade, por lo que no dejaron restos de arquitectura ni escultura de grandes dimensiones. Al no permanecer mucho tiempo en un lugar, no podían dedicarse a la agricultura, la que se supone no conocían. Y otro indicador es que no había desarrollado aún la tecnología de la cerámica, por lo que se denomina también a este periodo precerámico o preagroalfarero. En el intermedio temprano, los distintos pobladores, organizados en espacios territoriales definidos y por lo tanto más reducidos que en el horizonte cultural, empiezan a desarrollar un sentido de pertenencia con un determinado territorio, y así dejan de trasladarse continuamente para establecerse, a lo que se le denomina sedentarismo. Así pues, desarrollan tanto la agricultura como la ganadería, aunque pudieron haberlas practicado anteriormente de maneras muy rudimentarias, disminuyendo la caza y la recolección sin abandonar ninguna por completo. Así también se ven en la necesidad de desarrollar arquitectura, tanto de vivienda como de carácter religioso ritual, distinguiéndose 2 tipos de sociedades. Los agricultores, que se organizan en poblados reducidos, tienen extensos campos de cultivo y son constructores de templos, infraestructuras de carácter exclusivamente ritual, diferente a su arquitectura de vivienda, como en el caso de la denominada cultura chiripa. Los pastores, que tienen un patrón de asentamiento más disperso, no dejan cierta transhumancia, dedicándose a viajes de comercio con caravanas, de llamas, y parecen no haber desarrollado una arquitectura religiosa ritual, es decir, que no se han encontrado templos, teniendo en las mismas estructuras habitacionales elementos de culto, como las cabezas clavas, representando camélidos, en la cultura huancarani. Estos desarrollos intermedios sentarán las bases sociales, políticas y religiosas de los siguientes altos desarrollos culturales. El horizonte medio es de las altas culturas, los primeros estados que expandían su poder en un territorio mucho mayor a la aldea. El desarrollo cultural representativo de nuestro territorio es la gran cultura tiahuanaco, que nos ha legado impresionantes templos de pesados bloques de piedra que pueden alcanzar 30 toneladas cada uno, lo que requirió de un importante número de trabajadores disciplinados bajo un mando supremo, además de dejarnos los restos de una eficiente tecnología de producción agrícola, como son los sucacollos. Este nuevo estado parece haberse construido al absorber a las demás aldeas y someterlas bajo su poder, aparentemente de carácter eminentemente religioso. Al increíble y enigmático colapso del estado de Tiahuanaco, le sobreviene el denominado intermedio tardío, donde el territorio parece atomizarse y se organiza la población en pequeños señoríos independientes, la mayoría de lengua aymara, y que traen nuevas tradiciones funerarias.
Estos desarrollos suelen denominarse señoríos aymara, aunque otros desarrollos contemporáneos a estos no comparten ni la lengua ni otros patrones culturales, como son los ritos funerarios, en el caso, por ejemplo, de la cultura moyo. Para construir el horizonte tardío, uno de los señoríos de los Andes, que logra vencer y someter poco a poco a sus vecinos, logra conquistar un enorme territorio, convirtiéndose en un imperio poderoso, al que conocemos como Incario. Nuevamente, hay una hegemonía cultural, social y política, en un amplio territorio, por lo que hablamos de un horizonte cultural. El sitio de Chisi. Chisi es el nombre de una localidad ubicada en la península de Copacabana, en la que se encuentra un sitio arqueológico que comprende un templete semisubterráneo, muy típico del intermedio temprano o periodo formativo. Es así que se relaciona con la denominada cultura chiripa, que también presenta un templete semisubterráneo. Sin embargo, y a diferencia de Chisi, presenta una serie de estructuras habitacionales alrededor del mencionado templete. La tradición de los templetes en este periodo alcanza una extensión mayor a un desarrollo local. Sobrepasa ampliamente lo que puede denominarse aldea. En este caso, decenas de aldeas alrededor del Gran Lago Sagrado ostentan este tipo de estructuras rituales. Las investigaciones de los últimos 40 años están demostrando que estas aldeas compartieron mucho más que la tradición de los templetes. Las investigaciones llevadas a cabo por el doctor Sergio Chávez, que desde los años 80 está demostrando que no estamos frente a un periodo intermedio, que comprendería aldeas autónomas e independientes, sino más bien a una gran tradición religiosa, social y política, que abarca una extensión de territorio tal que merece el calificativo de horizonte cultural. Las características de dicho horizonte cultural, al que el doctor Chávez denomina tradición religiosa, Yayamama, serían, en sus propias palabras, la tradición religiosa Yayamama es un movimiento social, económico, político que representa la primera arquitectura pública en la región de la cuenca Titicaca. Y representa también la primera unificación de gente diversa en la cuenca Titicaca, con algunos patrones que son impuestos, como los templos semisubterráneos. Templos semisubterráneos revestidos de piedra y sin techo. Esculturas en piedra de diferentes tamaños. Parafernalia ritual, incluyendo vasijas, trompetas, quemadores ceremoniales y moledores, todos ellos finamente decorados. Arte compuesto de imágenes sobrenaturales y diseños geométricos. Terrazas agrícolas con paredes de piedra, posteriormente expandidas por tihuanacotas e incas. Sucacollos o campos plataformas agrícolas elevadas aprovechando la área inundada. Cochas o depresiones artificiales para el cultivo, también aprovechando áreas inundadas. Las conclusiones preliminares del Dr. Chávez son que este horizonte cultural se organizaba de tal manera que cada una de las aldeas, al no ser independientes, sino más bien interdependientes, tenían una función específica dentro de su organización. Función e importancia de Chisi en la tradición Yayamama. Las investigaciones que va realizando la profesora de bioarqueología, doctora Sarah Jungst, desde el año 2010 hasta el presente, sobre el sitio de Chisi y otros de la península de Copacabana, han encontrado cientos de enterramientos relacionados a nuestro sitio de estudio, lo que hace que la especialista concluya que la función principal de Chisi se relaciona con la inhumación, es decir, sería un templo importante para la realización de los ritos funerarios de este periodo. Tipo de sociedad. Otra conclusión importante de la doctora Jungst es poder describir el tipo de sociedad que se construiría en ese periodo. Y es que luego de analizar varios restos óseos de diferentes entierros, concluye que tanto la clase noble como la población media tenían una similar cantidad de calidad de trabajo físico y una dieta muy parecida. Vale decir que sería una sociedad mucho más horizontal de lo que se puede presumir que existía en aquellos tiempos,
Un pequeño detalle que señala la doctora es que algunos jóvenes nobles presentan un nivel ligeramente mayor de caries dentales, y esto puede deberse a la mayor ingesta de alimentos y bebidas azucaradas. Es posible vivir sin hierarquía, cooperativamente, y la gente de Chisi hacen esto por 1000 años. Tal vez 800 años, y podemos aprender algo de eso. Podemos tal vez compartir poder. Como dato adicional, los restos óseos presentan algunos signos de violencia, tanto en nobles como en plebeyos, así como la deformación craneana alargada. Vanguardia tecnológica. Las trompetas, los quemadores y una iconografía basada en la identificación de hombre y mujer, ¿no? Y sus dominios de cada uno. Son especies tubulares y cilíndricas, pero cuando encontramos estas evidencias asociadas obviamente en el entorno de los templetes semisubterráneos, sobre todo en las viviendas, caso Chisi, Chiripa, Copacati, Cundiza, etcétera, todos los templos que hemos trabajado, se han encontrado este tipo de trompetas y se consideraba que eran sopladores. Son altamente polícromas, algunas de ellas tienen pinturas, y la parte extrema de un lado es muy apretada y muy reducida el diámetro, y la otra extrema es muy abierto. Dentro de los hallazgos en el sitio arqueológico de Chisi se encuentran un par de tupus o prendedores de bronce, que son una aleación de cobre y estaño, y que han sido estudiados por la doctora Heather Lenchman, directora del Centro de Investigación de Materiales Arqueológicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. De dichos estudios se concluye que los objetos de bronce hallados en Chisi son los más antiguos de toda la zona andina. Esto significa que es la península de Copacabana, específicamente en Chisi, donde se desarrolla por primera vez la tecnología de bronce en los Andes. La explicación a este desarrollo puede estar en el hecho de que muy junto a las vetas de cobre más cercano, se evidencia la presencia de estaño, y posiblemente la primera aleación haya sido accidental. Pero luego de varias acciones de ensayo y error, se habría podido desarrollar esta nueva tecnología, que sin duda ha tenido un efecto multiplicador en los avances tecnológicos de la zona, en particular, y todos los Andes en general, pasando las tecnologías metalurgias al resto del continente. Las investigaciones recientes, las evidencias de interdependencia de los sitios de Yayamama, las funciones que tenía cada uno de los sitios, el extenso territorio que ocupan los mismos, lo alejan de lo que suele denominarse como periodo aldeano, formativo o intermedio. Creemos nosotros, y así lo afirma también el Dr. Chávez, que estamos frente a un importante horizonte cultural, del que poco a poco hace su aparición la formidable cultura tiahuanaco, que no sería como se le ha estado llamando un primer estadio aldeano formativo, que debemos entenderlo como la constitución de un primer estado circunlacustre y el estado Yayamama. Recomienda que se haga un plan de conservación coordinado con el municipio y la comunidad para que se pueda conservar este sitio, porque es el único templo que ha sido excavado completamente con un contexto real, donde el registro arqueológico estaba muy bien planificado, y además sería uno de los templos donde no ha existido presencia tiahuanaco ni tampoco la presencia inca. Es decir, lo hace único porque es el templo que tiene un contexto relacionado con una estela lítica como es la entrada a su templo. Estado actual del sitio. El sitio arqueológico de Chisi se encuentra relativamente oculto de las miradas de los asiduos visitantes a la localidad de Copacabana y a las islas del Sol y la Luna. Sin embargo, no es para nada inaccesible. Gracias a los proyectos de intervención de los doctores Chávez y Eduardo Pareja, el sitio goza de un estado de conservación idóneo. Además, que ostenta el único monolito en su sitio original de todo el país, lo que lo hace singularmente interesante y propicio a mayores investigaciones. Sin embargo, esta cualidad de ocultamiento visual por los 2 kilómetros de sinuoso descenso desde la carretera principal al poblado de Copacabana, pese a encontrarse a 10 minutos del mismo, le ha alejado no solo de visitantes, sino también de la atención de autoridades e instituciones académicas y de gestión cultural. Es por lo tanto importante, creemos, la visibilización de este sitio, por la importancia que tiene para nuestra historia prehispánica y por la memoria contenida en el sitio, que poco a poco, y gracias a las recientes investigaciones,
se están empezando a vislumbrar. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento. Y esta inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. No quiero soñar mil veces las mismas cosas,